Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a ver un tema sumamente importante que es la programación orientada a objetos. Y qué mejor que trabajarlo con JavaScript. Exactamente, si tú no sabes nada de JavaScript, te informo que en mi canal youtube.com/blueweb te puedes suscribir y encontrar muchos cursitos interesantes. Y entre ellos está el de JavaScript que te va a dejar pero muy bien parado para hacer esta sección. No nos vamos a centrar tanto en los conceptos, sino que analicemos cómo es la programación orientada a objetos en JavaScript. Primero, veamos qué nos dice nuestro querido Wikipedia sobre la programación orientada a objetos. Nos dice que es un paradigma de programación. Un paradigma parece algo extraño. Vamos a analizar paradigma de programación. Un paradigma de programación es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad. No me dice nada, cuyos programadores y desarrolladores se centran en resolver uno o varios problemas. O sea que el paradigma de programación en este momento, de la programación orientada a objetos, trata de resolver problemas siguiendo una metodología establecida. Exactamente, tenemos parámetros establecidos que ellos, los cabezones, nos dicen que es mejor para que nosotros podamos escribir nuestro código hermosamente siguiendo los estándares. ¿Existen más paradigmas? Exactamente. Existe ese programación imperativa que es el que nosotros hemos trabajado en casi todos nuestros videos. Por lo tanto, ya era hora de comenzar con la programación orientada a objetos. Ahora, Python, por ejemplo, que es un lenguaje de programación, admite la programación orientada a objetos, pero también admite la programación imperativa. Mira, si nosotros nos vamos aquí, hoy en Wikipedia podemos estar todo el día si queremos. Nos dice por acá que es una programación multiparadigma, o sea, muchos lenguajes aceptan la programación orientada a objetos, pero también aceptan otras u otros paradigmas de programación. Muy bien, JavaScript también no es la excepción porque si nos fijamos acá en lo que respecta a programación orientada a objetos, si no me equivoco, no aparece JavaScript. Pero si nos vamos a lo que es la página de Mozilla, nos explican que sí se puede trabajar con la programación orientada a objetos, pero ha tenido algunos debates al respecto. No nos vamos a meter en esos detalles, ¿ok? Bueno, ya sabemos que es un paradigma. Resumen, un paradigma es una metodología para poder resolver un problema. Nosotros podemos resolver problemas de diferentes formas, pero la programación orientada a objetos nos soluciona esta cosa. Acá también nos informa que está basado en varias técnicas, en las cuales incluye la herencia, la cohesión, la abstracción, el polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Todas estas cosas hay que llevarlas a la realidad, porque en teoría cuesta un poco que se introduzca esta cosa en el cerebro. Te lo digo por experiencia propia, es mejor practicar y así vamos a adoptar esta programación orientada a objetos. Obviamente no tendríamos que escaparnos de lo que es la teoría. Muy bien, te voy a dejar este enlace, ya lo puedes buscar en Google, para que te leas todo el artículo y quedes pero filete. Si nos volvemos a Mozilla, vamos a ver que, bueno, nos explican más o menos qué es la programación orientada a objetos. Aquí nos salen algunos lenguajes como JavaScript, como C#, como C++, como Python, PHP, etc. Vamos también a tratar de aterrizar a PHP en los próximos videos para que este curso sea completito, ¿ok? Vamos a bajar. Tenemos algunas terminologías que nosotros vamos a ir analizando. Estos son lo mismo que habíamos visto en Wikipedia y tampoco para mí es una buena experiencia estar diciéndote las definiciones si no lo aterrizamos a la práctica. Vamos a ver lo que son las clases, qué es un objeto, que en realidad nosotros ya sabemos más o menos qué es un objeto. Vamos a ver las propiedades y métodos. Esto es lo más importante, propiedades, métodos y el constructor. Y también vamos a ver algunos temas de la herencia. Muy bien. Antes de comenzar con todo lo que es la programación orientada a objetos, vamos a ver un ejemplo y ese mismo ejemplo lo vamos a llevar a la programación orientada a objetos. ¿Quedó más o menos claro? Bueno, tengo aquí mi página web, es un index.html, nada nuevo. Tengo un script que está llamando un archivo aparte llamado app.js. Acá nosotros vamos a comenzar a escribir todo nuestro hermoso código. Antes también te quiero señalar que vamos a trabajar con Live Server, que es una extensión de Visual Studio Code, para habilitar un servidor a la velocidad de la luz y cada cambio que yo haga
en mi sitio web se va a ver reflejado de forma automática en mi página, ¿ya? Ya lo vamos a ver en la práctica. Y además, lo que me preguntan mucho, ¿qué tema ocupo en Visual Studio Code? Es Material Palanite Theme. Ya lo pueden buscar ustedes e instalar. Es sumamente sencillo. Muy bien, vamos a cerrar esta cosa porque no la necesitamos y vamos a trabajar 100% en el app.js. Y además, estoy utilizando Firefox Developer. Tú puedes utilizar cualquier navegador, te recomiendo este o bien Chrome, ya que tienen los mejores rendimientos en lo que corresponde a JavaScript. Puse clic derecho por si acaso, inspeccionar elemento, me apareció toda esta ventana y vamos a trabajar con la consola. Aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo funciona toda esta magia. Muy bien, tenemos un app.js. Nosotros habíamos construido objetos en JavaScript. Ya sabemos más o menos cómo construirlo, ¿cierto? Podemos hacer una constante que se llame, por ejemplo, película, y esta va a ser igual, y abrimos llavecitas, y nosotros acá adentro poníamos algunas propiedades. Por ejemplo, el nombre de la película podía ser Harry, y además esta podía tener un ID. Y el ID podía ser quizás 01. Además nosotros podíamos agregar algunas funcionalidades como reproducir esta película y que simplemente nos podría retornar un mensaje. Estoy simulando, por ejemplo, que creemos un reproductor tipo Netflix. Nosotros tenemos los objetos, por ejemplo, van a ser nuestras películas. Imagínense Netflix. Este va a ser el cuestionamiento. Netflix tiene muchas películas, entonces nosotros creamos un objeto. ¿Para qué? Para que la película tenga un nombre, para que la película tenga un ID, puede tener una descripción, un año, etc. Llevémoslo a lo sencillo. Y además va a tener funcionalidad, o sea, cuando alguien se meta a nuestro sitio web va a poder reproducir la película. Ya, aquí va a haber mucho código para reproducir un video, pero en realidad nosotros lo vamos a llevar a un mensaje a la consola, más que nada para simular. Entonces vamos a retornar algo que diga como reproduciendo película, y aquí nosotros podríamos concatenar incluso el nombre de la película. Al ocupar estas comillas especiales, recuerda que todo esto lo hemos visto en el curso, podríamos llamar a una propiedad, en este caso, que está dentro de este objeto. Recuerda que todo este objeto es Harry. En este caso estamos trabajando con Harry Potter. Para poder llamar a algo que está dentro de un objeto, a lo que está aquí en todo esto, nosotros utilizamos una palabra reservada this. O sea, con this le estamos diciendo que va a acceder a algo que está dentro de esta llavecita. Eso es algo muy sencillo para que lo puedas visualizar. Y ese this hace referencia a algo, como por ejemplo nombre. Muy bien, ese sería nuestro objeto. Muy bien, hemos creado un objeto con JavaScript. Estos objetos, por si acaso, se llaman objetos literales. Muy bien, un objeto literal. Podríamos mandar a consola, ¿cierto? Console.log nuestra película. Mandemos nuestra película. A ver, si guardamos, actualizamos, efectivamente aquí me dice que es un objeto, recuerda en la consola, si abrimos nos aparece el ID, el nombre y reproducir. Y aquí me aparece esa función. ¿Ya? Ahí está reproducir. ¿Cómo accedíamos a reproducir? Poníamos simplemente un punto y poníamos reproducir. Obviamente las llavecitas. Guardamos, actualizamos, me dice reproduciendo película Harry. Muy bien. Nosotros estamos accediendo a un objeto y además lo estamos pintando en consola. Quiero que ocupes obviamente la imaginación para que todas estas funciones van a ver acá adentro mucho código para que realmente se pueda reproducir una película. Esto es muy simplificado, ¿ok? Ahora, nosotros creamos películas, ¿cierto? Esta se podría llamar quizás película 1. Nosotros lo vamos a llevar acá, película 1. No hay problema, si guardo, actualizo, reproduciendo película Harry. ¿Qué pasa? Netflix tiene muchas películas, entonces nosotros necesitamos crear más objetos. ¿Qué tendríamos que hacer? Copiar toda esta cosa, incluso podría copiar hasta el console. Lo voy a llevar abajo y crear nuestra película número 2. Perfecto, 2. Le cambiamos el nombre, entonces esta película se va a llamar Araña. Va a tener un ID, por ejemplo, 02 y va a decir reproduciendo película this nombre, o sea, Araña. Y acá llamamos a reproducir la película número 2. Guardamos, actualizamos y ahora se está reproduciendo película Harry y se está reproduciendo película Araña. Eso por si acaso son los pájaros, para que no se distraigan, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto ya comienza a ser un poco tedioso. Imagínate que nosotros necesitamos crear 100 películas.
1000 películas, 1.000.000 de películas. Hacer cada objeto literal obviamente va a ser un fastidio para nuestro código. Vamos a tener cientos y millones de líneas que nosotros vamos a tener que estar escribiendo. Por eso, la programación orientada a objetos nos resuelve un problemita, nos resuelve la construcción de objetos que nosotros podemos utilizar. Y lo primero, o la primera definición que nosotros vamos a utilizar es el tema de las clases. Las clases en JavaScript ya están disponibles, muchos lenguajes la utilizan y las clases básicamente son una plantilla. Tómalo así, obviamente no estoy diciendo definiciones técnicas, pero es para que tú lo puedas entender un poquito. Entonces, una clase, que ya lo vamos a ver en la práctica, es una plantilla. ¿Una plantilla de qué? De objetos. ¿De qué objetos? De estos objetos que nosotros hemos creado literalmente. ¿Ya? Vamos a dejar solo uno, para que no nos confundamos, toda esta cosita la vamos a eliminar, incluso el console también lo vamos a eliminar y vamos a crear nuestra primera clase. Ahora vamos a comenzar con la programación orientada a objetos, ¿ok? Desde ahora en adelante. Muy bien. Hacemos una clase con la palabra reservada class y ponemos un nombre, por ejemplo, película. Muy bien. Y abrimos llavecitas. No hay que poner ese signo igual. Recuerda, esta clase va a ser una plantilla. ¿De qué? De películas, ¿ok? Muchos objetos vamos a crear a través de esta plantilla. Muy bien. ¿Qué es una plantilla? Que nosotros ocupamos ese molde para poder hacer muchas películas iguales. Muy bien. Una cosita importante, cuando crees tus clases, siempre lo vas a ver en la documentación, que comienza con la letra mayúscula. Eso hace referencia a una clase. Muy importante entonces. Y ahora, ¿qué hacíamos nosotros? Creamos un objeto acá adentro, ¿cierto? Que tenía diferentes propiedades. Tenía un nombre, tenía un ID. Muy bien. Cuando nosotros creamos clases, podemos construir objetos. Y para eso ocupamos la palabra reservada constructor. Muy bien. Esto es muy parecido a una función, solo que tiene el nombre constructor. Acá adentro vamos a pasar como parámetros las propiedades que va a tener nuestro objeto. ¿Qué propiedad había tenido? Un nombre y un ID, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poner nombre y vamos a poner un ID. Perfecto. Ahora vamos a decir, ¿recuerdas cómo este this hacía hincapié a lo que estaba dentro de la clase, o en este caso del objeto? Lo mismo vamos a ocupar acá. This.nombre va a ser igual y, por ejemplo, coloquemos un nombre estático, Harry. Incluso, para hacerlo más sencillo, estos parámetros los vamos a eliminar, para que no te confundas. Vamos a crear lo mismo que hicimos con un objeto literal. Ponemos this nombre, o sea, estamos haciendo hincapié a esta clase, a todo lo que está dentro de estas llavecitas, va a ser con el nombre Harry. Y this.id va a ser igual a 01. Lo mismo que hicimos acá arriba, nada nuevo. Después vamos a colocar un método, ¿ok? Entonces, ya creamos nuestra clase, que recuerda que es una plantilla ¿de qué? De objetos que nosotros vamos a ir construyendo. Muy fácil, ¿cierto? Debería llamarse plantilla y esto llamarse constructor y todo estaría correcto. Muy bien. Ahora, esto no hace nada. Si nosotros lo dejamos ahí, no hace absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Instanciar, o como lo van a llamar, o como lo van a escuchar por ahí, instanciar un objeto. Instanciar es la creación. Vamos a ocupar esta plantilla y vamos a crear nuestro primer objeto. Podemos hacer una constante que se va a llamar película 1, igual como la habíamos puesto acá, película 1, y esta va a ser igual a un nuevo objeto. Cuando colocamos la palabra reservada new, tenemos que hacer hincapié a esa plantilla. ¿A qué plantilla de objeto? En este caso, que se llama película. Muy bien, este mismo nombre que tenemos acá. Y entre paréntesis, nosotros le vamos a pasar los parámetros que tenga el constructor. Como no le he pasado nada, lo vamos a dejar así simplecito. Con esta simple acción yo ya he creado mi primer objeto a través de una plantilla, que es esta clase llamada película, porque mi constructor se ejecuta y me crea un nombre llamado Harry y me crea un ID llamado 01. O sea, película 1 en este momento, si la llevamos a un console.log, ahí está, y ponemos película 1, guardamos, vemos nuestro sitio web, me está haciendo un error este 0, veamos, saquemos este 0 de aquí para que no tengamos problema. Ahora sí, guardamos, actualizamos y efectivamente tenemos un objeto. Esto es lo maravilloso
de la programación orientada a objetos. Hemos creado un objeto a través de una clase. ¿Te fijas lo importante que es todo esto? Nosotros le colocamos película 1 y esta nueva película va a tener todas las propiedades de su constructor. En este caso se llama Harry y el ID es 1. ¿Qué pasa? Que si yo quiero crear otro objeto, por ejemplo, película 2, y acá lo llamo consola, película 2, vamos a ver, llamar bien película 2, guardamos, actualizamos, hemos creado un segundo objeto. Y así podríamos crear infinitos objetos. ¿Para qué? Para nuestra página de Netflix, ¿ok? Ahora, esto es mucho más sencillo que estar haciendo objetos literales. Ya hemos solucionado un problema radical que es la reutilización del código. Muy bien, uno de los fundamentos de entonces de la programación orientada a objetos es la reutilización o encapsular todo nuestro código en objetos que vamos a ir construyendo. Muy bien, ahora, nosotros estamos haciendo película 2, pero todas tienen este nombre Harry. Como ya lo habíamos visto, podemos pasarle parámetros, que en este caso va a ser un nombre y va a tener un ID. Y este nombre, que hace hincapié, recuerda a esta instancia, que es la clase, va a tener el nombre que nosotros le pasemos por parámetro y va a tener el ID que nosotros pasemos por parámetro. Muy bien, así de sencillo. Ahora, cuando nosotros creemos película 1, vamos a tener que pasar lo que está dentro del constructor dentro de las paréntesis. El nombre, por ejemplo, iba a ser Harry y el ID iba a ser 1. Lo mismo pasa en la película número 2, tenemos que pasarle un nombre, por ejemplo, araña, y el ID va a ser el 2. Si nosotros ahora pintamos en consola estos dos objetos, tenemos el objeto número 1 o la película número 1 y la película número 2. Se debería pintar en pantalla dos objetos. Y estos objetos, mira la magia, están personalizados. O sea, ya estamos creando objetos diferentes a través de una misma plantilla. Por eso les digo que es como una plantilla. O sea, todo lo que nosotros creemos acá se puede llevar al objeto. El objeto se crea aquí en este constructor. Muy bien, ¿está quedando claro más o menos cómo funciona la programación orientada a objetos? Ya vimos entonces que era una clase, que era un constructor. Ahora, nosotros en nuestro objeto literal que habíamos hecho aquí al principio, habíamos pasado un método o una función. En la programación orientada a objetos, las funciones, como esta, se llaman métodos. Estas variables que están acá se llaman propiedades y las funciones se llaman métodos. Muy, pero muy sencillo de identificar. Entonces, vamos a crear un método que se va a llamar reproducir igual de arriba, pasamos los paréntesis y las llaves. Y aquí vamos a retornar solo un mensaje que haga hincapié, por ejemplo, a algo que diga como reproduciendo película y pasamos el nombre de esa película. This, recuerda que esta palabra es súper importante, el this hace hincapié a todo lo que está dentro de esta clase, que quede claro, y con this podemos llamar a qué, al nombre o al ID. ¿Por qué? Porque tenemos solo dos propiedades en este momento, en nuestra clase, en nuestra plantilla. Muy bien, llamemos al nombre, entonces vamos a poner reproduciendo película this nombre. Si guardamos, esto no se va a ejecutar hasta que nosotros lo llamemos. Por ejemplo, en película 1 vamos a poner un punto, reproducir y sus respectivos paréntesis. Y lo mismo va a pasar al ejecutar el segundo método en película 2. Si guardamos y visualizamos nuestro sitio web, tenemos efectivamente reproduciendo película Harry y reproduciendo película araña. Un aplauso para ustedes. Ya saben cómo hacer una clase, que es la plantilla, ya saben cómo hacer constructores y además saben hacer métodos. Esto es primordial. Ahora, datos importantes. Solo podemos podemos crear un constructor dentro de una clase, pero podemos hacer infinitos métodos. Solo puedes ocupar entonces esta palabra constructor una vez en lo que respecta a tu clase, pero puedes crear infinitos métodos. Métodos. Ok, ahora, otra cosa importante de la programación orientada a objetos es que nosotros podemos heredar. ¿Qué es eso de heredar? Heredar es tan sencillo como, por ejemplo, cuando tu papá te hereda un terreno, te hereda una casa, ¿qué pasa? Toda esa casa pasa a ser tuya. Lo mismo vamos a hacer en la programación orientada a objetos. Tengamos el siguiente problema. Nosotros ya creamos esta clase película. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Netflix también tiene series. Entonces, no es
muy óptimo estar creando toda esta clase porque sabemos que la serie también tiene un nombre, también va a tener un ID, también se tiene que reproducir, entonces quizás yo voy a tener que tomar toda esta clase, copiarla, pegarla, pero eso no es óptimo. Para esas cositas nosotros tenemos el extend, que es heredar. Exacto. Mira, vamos a crear una segunda clase. Ahí está, que se va a llamar serie. Recuerda que cuando nosotros comenzamos una clase, siempre la primera letra con mayúscula. Ahora, ¿te funciona sin eso? Sí, sí funciona, solo que hay que seguir las buenas prácticas, bla, bla, bla. Tenemos la clase serie y esto va a ser lo importante. Va a extender de la serie película. Al poner esa palabra reservada extend, yo ya tengo las mismas propiedades que están acá arriba. O sea, tengo este constructor y tengo esta funcionalidad. ¿No me crees? ¿No me crees? Mira, dejémoslo tal cual. Clase serie extend película. Incluso ahora vamos a poner otra función que se llame, por ejemplo, reproducir capítulo. Algo sencillo. Estoy haciendo otro método. No estoy creando el constructor porque recuerda que lo estoy heredando. Y aquí vamos a poner un return, muy sencillo, un mensaje distinto que diga reproduciendo capítulo 3 puntitos. Ahora, ¿qué era lo segundo que teníamos que hacer? Tenemos nuestra plantilla, tenemos un método y ahora tenemos que crear o instanciar esta clase, ¿cierto? Para crear nuestro objeto. Entonces podemos poner otra constante que se llame serie1 y esta va a ser igual a una nueva o un nuevo objeto de quién, de serie. Muy importante, de serie, ¿ya? Y acá adentro no le vamos a pasar nada, incluso si lo puedes pasar, podríamos ponerle Dexter y va a tener un ID 3. Si ahora en la consola vamos a copiar y pegar, vamos a llamar a serie1, perfecto, pero vamos a ejecutar este método. Vamos a copiar y lo vamos a llevar acá adentro. Si yo guardo, actualizo mi sitio web, mira lo que está pasando. Me dice reproduciendo capítulo. O sea que yo ya estoy creando una serie que está extendiendo de película. ¿Y qué pasa? Si aquí en reproduciendo capítulo pusiera this.nombre, veamos qué es lo que pasa. Si guardo, actualizo, mira, me dice reproduciendo capítulo Dexter. Ni siquiera tuve que crear el constructor. ¿Por qué? Porque lo está heredando. Entonces, eso es un tema primordial también de la programación orientada a objetos que nosotros podemos heredar de otras clases. Ahora, este película no puede acceder a reproducir capítulo. Eso es sumamente importante. Solo los que tengan el extend es como que yo estuviera copiando y pegando todo acá adentro, perfecto adentro de esta clase, pero no es viceversa, ¿ok? Película entonces no puede acceder a este método reproducir capítulo. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros creamos serie, a la diferencia de películas, las series tienen capítulos, ¿cierto? Por eso dice reproduciendo capítulo. Y bueno, la película nosotros la reproducimos, le ponemos play y listo. Pero las series van a tener lista de capítulos. Entonces, necesitamos agregar un tercer parámetro. ¿Cómo podríamos hacer esa operación? Para eso vamos a ocupar algo nuevo, pero no distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, que es hacer nuestro constructor efectivamente y vamos a llamar a los mismos parámetros. Nombre, ID y ahora le voy a poner cap de capítulo. Ponemos las llavecitas y como nosotros este nombre y este ID ya lo estamos heredando, vamos a ocupar una palabra reservada llamada super. Y dentro de los paréntesis le vamos a pasar el parámetro nombre y le vamos a pasar el parámetro ID. Porque le estoy diciendo con este super que voy a utilizar el nombre y el ID que estoy extendiendo de película. ¿Queda más o menos claro? Y ahora nosotros ponemos this.cap va a ser igual a cap. O sea que voy a tener un tercer parámetro para las series, que va a ser capítulo. Entonces, cuando nosotros creemos o instanciemos este nuevo objeto, recuerda que aquí estamos creando serie 1 llamada Dexter, que va a tener un ID 3. También podríamos pasarle ese tercer parámetro que va a ser acá, con la cantidad de capítulos o el capítulo que quizás que quiera reproducir el usuario. En este caso es 55. ¿Queda más o menos claro? Entonces, ¿qué pasa con esto?
que puedo poner reproduciendo capítulo y acá adentro podría llamar efectivamente a this.cap, a mi nuevo capítulo. Y así estoy haciendo otra clase que recuerda que es una plantilla que está extendiendo de película, pero tiene sus propios o propias propiedades, que en este caso es la cantidad de capítulos. O sea, esto ya pasa a ser algo diferente a lo que nosotros hacíamos de película, pero estamos ocupando una plantilla similar. Es como para que te quede más o menos clarito. Entonces, reproducimos capítulos y ahora nos debería pintar el capítulo que se está reproduciendo y el nombre de la serie. Vamos a guardar, visualizamos y efectivamente me dice reproduciendo capítulo 55 y aquí me aparece Dexter, que efectivamente es el nombre de esta serie. Con esto has aprendido que hemos creado clases, hemos creado constructores de objetos, hemos construido métodos, que recuerda que puedes ocupar muchos métodos dentro de esta clase, y además hemos extendido o heredado de la clase serie a la clase película. O sea, estamos ocupando todos los métodos y propiedades de esta clase película. ¿En dónde? En nuestra clase serie. O sea que esta plantilla tiene la capacidad de utilizar todo lo que tiene película y además tiene sus propios métodos y sus propias propiedades. Esto es lo básico y es lo elemental que nosotros deberíamos saber de la programación orientada a objetos, y qué mejor que utilizarlo en JavaScript, ¿ok? Ahora, este tema de las clases, class, es algo relativamente nuevo en JavaScript, por lo tanto hay que tener cuidado con la compatibilidad de los navegadores. Si tú quieres trabajar con este tema de la programación orientada a objetos y no tener problemas, te recomiendo utilizar TypeScript. TypeScript es un JavaScript con muchos más poderes, con muchas más funcionalidades, y además lo integra a todos los navegadores web, por lo menos en su gran mayoría, ¿ok? Con TypeScript nosotros podemos hacer cositas bastante interesantes, y la gracia de TypeScript, este es solo un dato, que por ejemplo acá se está utilizando la palabra reservada class, pero él lo traduce, o sea que al momento que nosotros compilamos todo este código, lo va a traducir a un JavaScript que es leído por todos los navegadores web, que incluso que sean antiguos puedan traducirlo, ¿ok? Eso es solo un dato, trabajar con TypeScript. Sí lo tengo ese cursito de TypeScript, tengo ese cursito de TypeScript y está en el curso de fundamentos de Angular. ¿Por qué? Porque Angular es un framework de JavaScript que utiliza TypeScript y además utiliza el modelo vista controlador. Ya nos vamos a ir a ese método, pero lo primordial de Angular es saber trabajar con la programación orientada a objetos. O sea que si tú ya entendiste más o menos cómo funciona, hacer este curso se te va a hacer muy facilito, porque tiene una introducción a lo que es TypeScript y después pasamos a lo que es Angular, y ya vamos a trabajar con la programación orientada a objetos y el modelo vista controlador, o sea, algo poderoso para hacer aplicaciones web. Espero de todo corazón que ojalá que este video te haya servido, que hayas aprendido por lo menos algo nuevo el día de hoy, y si te gustó recuerda compartir este video, suscribirte a mi canal, darle me gusta y obviamente dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un abrazo, adiós.